Hola, ¿qué tal a todos mis seguidores, aquellas personas que estén interesadas en la lectura? Les doy la bienvenida. Muchísimas gracias por hacerme favor de seguirme por todos los canales que hemos abierto para estar en contacto, en comunicación. Y bien, pues uno de los objetivos de este espacio, entre otras circunstancias, es llevar a cabo la promoción de la lectura. En particular, a mí, por supuesto, encantado de promover la lectura de mi libro Siloé Travesía, la primera novela que he publicado. Y bueno, pues el día de hoy me ha hecho favor Josué Vadillo, uno de mis colegas, diría yo, más entrañables en relación a mi carrera técnica acerca de las cuestiones contables que hemos llevado a cabo durante algún tiempo. Pues tengo la oportunidad, me ha hecho el favor de terminar de leer mi libro Siloé Travesía, y el día de hoy ha aceptado una pequeña entrevista, una pequeña charla acerca de la lectura que ha hecho acerca de mi libro, y le doy la bienvenida a Josué por hacerme favor de compartir sus experiencias acerca de la lectura de este libro de Siloé. Josué, bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Nico? Muy buenas tardes a todos. Pues al contrario, yo te lo agradezco mucho la invitación que hiciste para mí, para poder comentar este gran libro que escribiste y que me encuentro muy contento de poderte ayudar con esta participación. Muchas gracias, Nico, y a la orden. Bien, pues como hemos comentado ya desde hace algunos videos, ya mi corrector me ha hecho favor de hacer una charla acerca de sus puntos de vista de la redacción y la narración de Siloé. El día de hoy me va a hacer favor, Josué, de comentar, hacer algunos comentarios relacionados con su lectura y su experiencia a lo largo de la lectura de Siloé, para lo cual, bueno, pues Josué desde hace mucho tiempo lo he observado y sé que es un buen lector, ya lo confirmo por supuesto desde hace un tiempo. Y bueno, la primera pregunta, decíamos al inicio de nuestra sesión que quiero que sea como una charla, Josué, con toda la confianza del mundo en el momento en el que surja algún comentario, alguna experiencia, alguna pregunta acerca de la narración de mi primera novela, con todo el gusto del mundo. Y a mí me gustaría preguntar en primera instancia, Josué, ¿qué te pareció la lectura de Siloé? Vamos de lo general a lo particular, porque hay puntos que me encantaría que comentaras relacionadas con esta experiencia. Y esta es la primera pregunta que te tengo, Josué. ¿Qué te pareció la lectura de Siloé? ¿Qué experiencias percibiste? Cuéntame, ¿cuál fue tu experiencia al respecto? Fíjate, Nico, que esta lectura me ha dejado muy sorprendido porque yo que te conozco ya más o menos llevo como 10 años de conocerte. Acabo de descubrir una parte de ti que yo jamás había visto y que esta lectura me permite ver otro lado de tu persona, ¿sabes? Esta lectura me ha dejado ver otra faceta de Nico, la cual conocía yo muy poco porque no tengo ese vínculo contigo en un tema así de lectura. Toda nuestra vida fue lo fiscal, lo contable, el estudio, ¿no? Y esta lectura me ha sorprendido muchísimo porque he visto en ti parte que no conocía. Por ejemplo, tú me dices, ¿qué te parece esta lectura? Yo no creí jamás que tú llegaras a escribir un libro referente a esto. Para mí era más fácil o creíble que escribieras algún libro referente a algún tema fiscal, algún tema contable, que son los que yo conozco contigo y que más o menos sé que son los que dominas y todo, a que nos vinieras a sorprender con una novela, ¿no? Eso para mí fue muy intrigante porque dije, bueno, es una parte de Nico que no conozco y que quiero descubrir, ¿no? Quiero saber qué es lo que guarda Nico más allá de lo fiscal, más allá de lo contable, más allá de la profesión. Entonces, la lectura, Nico, me ha parecido muy buena porque en ella, aparte de encontrar una faceta en ti que no había visto, descubro otras cuestiones. ¿Cómo qué? Descubro que tienes un talento para escribir. Descubro que tienes un talento para guiar a la persona, guiar al lector, para que pueda ir poco a poco de la mano de la historia, porque a veces hay algunos libros que si no traes mucha pericia, pues te pierden, ¿no? Te confunden. Y créeme que tu lectura ha sido muy amena
porque me fuiste guiando a través de ella, ¿no? Me fuiste guiando, yo pude ir descubriendo qué era lo que había, qué era lo que no había. Los personajes que fui viendo a lo largo de esta historia, la verdad es que han sido fascinantes. Son personajes que se ve que has invertido cada detalle en ellos para describir cómo son, para describir qué es lo que están viviendo, para describir qué es lo que ocupa, qué es lo que le preocupa a cada uno de ellos. Creo que es una lectura eh, que realmente refleja, Nico, todos los años que trabajaste en ella. Y que la verdad es que te felicito porque no ha sido nada fácil, veo que no ha sido nada fácil y que este camino que has recorrido, hoy tenemos ya frutos porque al final ya está publicado, lo cual me da mucho gusto porque es una lectura que estoy segurísimo, segurísimo que va a capturar la atención del lector. Algo muy importante, ¿no? Hoy en día pues ya no muchos leemos, ya no muchos nos gusta la lectura y este tipo de libros, Nico, mira, yo te voy a decir qué pasa luego, a mí me llegó a pasar, ¿no? Tú empiezas a leer libros y dices, ah, ok, lo comienzas. Y cuando empiezas a leerlo, te empiezan a poner cosas que desconoces y te empiezan a poner cosas que como no conoces, pues te empieza a aburrir. Y te empieza a aburrir y ¿qué haces? Pues lo dejas, lo vas dejando, lo vas dejando. ¿Cuántos libros inconclusos no dejamos porque pues no entendemos qué nos quiere decir el escritor? Pero en tu caso, Nico, fue diferente porque a pesar de estar ambientado en un tema de religión en aquella época, que déjame te hago un comentario aquí de que yo creí que era un tema de religión el que íbamos a ver. Más allá de eso, puedo concluir que lo único de religión ahí es el ambiente, la época, porque creo que es una novela que no se mete en estos temas como tal políticos, si así lo quieres ver. Creo que es una lectura que nos muestra una historia a descubrir. Y por ejemplo, a mí en lo personal, este tipo de lecturas son muy enriquecedoras porque son aventuras que uno puede ir viendo a través de esa lectura. Entonces, ¿qué pasa con aquellos libros que tú comienzas a leer y como no entiendes, pues ahí lo dejas? Nunca más los vuelves a leer, ¿no? Al menos a que sigas leyendo y sigas aprendiendo, sigas conociendo y entonces empieces a saber qué te quiso decir el autor. Pero en tu libro, Nico, yo creo que es una lectura sencilla, en el sentido de que es fácil de comprenderla y que me ha gustado mucho porque no solo me deja ver la parte de ti, sino también me enseña que es una novela que tiene una historia muy rica, Nico, que tiene una historia muy enriquecedora, que es una historia que te llega al corazón. Si tu objetivo era llegar al corazón de la persona que lo fuera a leer, confío en plenamente en que lo hayas logrado porque por lo menos conmigo lo lograste. Entonces, resumiendo, Nico, ¿qué me pareció la lectura? La lectura es extremadamente buena, es muy buena y sin duda alguna, Nico, la voy a recomendar. Y de una vez te aviso, de una vez te anticipo, de una vez amenazo con hacer una publicación en mis redes sociales en las cuales te voy a felicitar por esta lectura que acabo de presenciar y que me dejó un muy buen sabor de boca, Nico. Entonces, eso es mi primer comentario ante tu primera pregunta, Nico. Muchas, muchas gracias por habérmelo preguntado y de verdad te lo felicito mucho porque ha sido una lectura sencilla para mí y para a lo mejor alguien que no está muy adentrado a la lectura y que quisiera conocerlo, creo que también le puede servir porque es una lectura fácil de digerir. Así que esa es mi primera respuesta, Nico. Te agradezco mucho tus comentarios. Creo que son muchos elogios para un principiante, pero te agradezco mucho. Y sí, bueno, tratamos de, en la medida de lo posible, que la lectura fuera fluida, que no te tuvieras que estar estancando y regresándote para entender la redacción, la descripción de los lugares, de las sensaciones que se trataban de escribir a lo largo del libro y bueno, pues que las experiencias se quedaran plasmadas de manera indeleble, relajada, natural en la persona que leyera el libro. Entonces, te agradezco mucho los comentarios, Josué. Y bueno, pues de antemano, parte del objetivo de estas sesiones es promover la lectura de mi libro, pero comentaba que no es el único que estoy persiguiendo. El hecho de promover la lectura en sí mismo, creo que es parte de
primordial de las sesiones que estoy procurando abarcar en estas sesiones. Te agradezco mucho tu comentario. Y bueno, pues ciertamente creo que hay que comentarlo. Si bien es cierto, no quiero adelantar nada de lo que tiene contenida la narración, creo que es importante comentar que uno de los personajes, yo diría uno de los protagonistas, porque podríamos enunciar dos. El primero de ellos, Ben-Hur, tiene esta característica, esta discapacidad de la ceguera. No lo describo en la sinopsis, pero creo que no estoy adelantando mucho o gran parte de la historia que estamos narrando y estamos desarrollando a lo largo de la novela. Pero uno de los objetivos y que de hecho resultó bastante complejo de alcanzar era que a lo largo de la narración, la verdad es que resulta complicado, complejo. Para una persona que está acostumbrado a ver salir el sol todos los días, que observa tantas cosas, desprenderte de ese sentido resulta complicado. Y por lo tanto, el narrador en este caso pues describe a través, lo voy a decir literalmente, describe a través de los ojos de un ciego todas las vivencias, todas las experiencias que está viviendo a lo largo de la vida y de la parte de la vida que está desarrollándose en Siloé Travesía. Y quería preguntarte si efectivamente este personaje, Ben-Hur, logró transmitirte alguna de esas sensaciones de su ceguera a través de sus experiencias. Híjole, Nico, fíjate que esta pregunta me ha gustado mucho porque de aquí yo tengo una pregunta para ti, porque diría, el autor está describiendo lo que un ciego está viviendo. A mí me gustaría conocer, pues gracias a Dios tú no padeces de este sufrimiento, ¿no? Pues tenemos nuestros cinco sentidos. ¿Cómo fue para ti? ¿Cómo le hiciste para describir lo que vive un ciego? Porque ciertamente tú no padeces de este sentido, tú tienes tus cinco sentidos completos. ¿Cómo le hace un autor para poder describir eso, no? Vas con varios ciegos y les preguntas qué es lo que tiene que hacer. Pero antes de que tú me contestes, yo te voy a contestar lo que yo percibí y ya tú me dirás lo que considero. Mira, la verdad es que describir lo que sentí con este personaje que tiene esta discapacidad, con Ben-Hur, créeme que sí, sí lograste describirme lo que un ciego no puede ver, ¿sabes? Y que digo, bueno, si un ciego no puede ver, seguramente algunos otros sentidos se le van a desarrollar más que que el sentido que le hace falta, ¿no? Entonces, en la narración yo empiezo a ver, empiezo a leer y digo, ah, ok, está describiendo por los otros sentidos, ¿sí? Empieza a hablar, empieza a platicar por los sentidos que sí tiene y que son los que le ayudan a poder descifrar qué es lo que está pasando allá afuera. Entonces, sí me pude enganchar con este personaje porque sí me transmitió lo que quería conocer. Lo que no logro concebir es cómo ponerme en su papel, ¿no? No logro tener esa simpatía para poder yo eh, enfrentarme ante este problema, Nico. Y te voy a decir algo, hay una escena que me gusta muchísimo, digo escena, no es película, pero hay una parte de la historia que me gusta muchísimo, porque fíjate, pues narra que padece de esta discapacidad y que encuentra, para no dar mucho adelanto, se encuentra con un maestro, ¿no? Un guía para él. Y este guía tocaba un instrumento que era como un tipo flauta y que Ben-Hur lo que hacía era llevarse por el sonido. O sea, encontraba sus respuestas a través del sonido, ¿sí? ¿Por qué? Porque era el sentido que sí tenía desarrollado. Y entonces, describir cómo.
Ben-Hur podía escuchar eso, describir las emociones, los sentimientos que Ben-Hur tenía cuando escuchaba la melodía. La verdad es que yo decía, ¿cómo le hizo? ¿Cómo le hizo para poder describir eso? ¿Cómo le hizo Nico para podernos decir, ah, no ve, pero está escuchando esto y se está dejando llevar por el sonido? Me gusta mucho esa escena porque está casi al principio. Me gusta mucho esa escena porque describe con un sentido lo que el corazón necesita saber. Entonces, si tú me preguntas, me ha dejado. Yo no quisiera vivir lo que él vive para decirte, a mí me gustaría saber cómo fue lo que él vivió, ¿no? Para yo poder saber si realmente con mis demás sentidos puedo percibir lo que él percibió, ¿no? Porque realmente es algo que sería absurdo. Pero lo que sí te puedo decir es que esas sensaciones, Nico, se lograron transmitir, sin duda, ¿eh? Yo decía, es que entonces yo creo que hay un nuevo sentido que no tenemos y que no nos lo enseñan. Y el sentido es el del corazón. ¿Por qué? Porque pues yo creo que con ese ánimo de poder incorporarse a la sociedad, pues buscaba, ¿no? Buscaba la manera de poder incorporarse. Padezco de un sentido, me voy por los demás y aunado a esos demás, hay que sumarle, en mi opinión, el corazón, ¿no? Porque cuando uno hace las cosas de corazón, creo que es cuando mejor funcionan, ¿no? Entonces, yo creo que sin duda alguna, Nico, en lo particular, pude percibir las sensaciones, los aromas, los momentos, los paisajes. Pude percibir la descripción de la persona con discapacidad de cada momento de la historia, lo cual fue increíble para mí, Nico. Entonces, contestándote, yo solo le añadiría un sentido más. Para mí yo creo que necesitas mucho corazón para poder encajar en esta sociedad o en aquella sociedad que tú nos describes, en la cual era muy difícil poder estar ahí. Entonces, Nico, sin duda alguna, lograste transmitir lo que un ciego quería decirme a mí como lector. Hombre, pues mira, qué gusto sacarte de esa área técnica, Josué, y que y ver que tienes esa posibilidad, diría yo, inclusive poética, de transmitir la sensación y la experiencia vivida en mi libro, lo cual te agradezco muchísimo. Y bueno, déjame contestar la pregunta que me planteabas. Y bueno, pues creo que es necesario dejar bien claro que sería injusto de mi parte adjudicarme la autoría del libro en su totalidad. Una de las partes a las que más les he dedicado es a la investigación. Esto, bueno, va a ser un reto para los futuros y posibles lectores que entiendan que eh, pues si bien es cierto, alguien tenía que plasmar el nombre el autor del libro en su totalidad, el cual yo me adjudico, es injusto que yo me mencione y que me indique como único autor del libro. Y bueno, pues la experiencia, la verdad sea dicha, eh, es que el narrador procura desde su experiencia prácticamente expresar las sensaciones. Si tú me preguntaras cómo lo conseguí, bueno, pues no fue en su totalidad única y exclusivamente de mi esfuerzo, pero sí me voy a permitir compartirte algo que sentí la necesidad de hacer precisamente derivado de esta lectura, de esta narración. Hubo ocasiones en las que me planteaba el reto de vendarme los ojos durante todo un día, solamente para experimentar un poco la experiencia que tuvo que vivir el personaje, y es enriquecedor. Y creo que es un ejercicio que a mí en lo particular me funcionó. Olvídate, como autor, como persona, me ayudó muchísimo para valorar las cuestiones que todos los dones que se nos son dados todos los días son dones. Algunos creemos que son derechos y no es cierto. Es un don que nos pueden quitar en cualquier momento y por lo cual tenemos que estar agradecidos. Y sí, ciertamente, una de las experiencias que tuve que vivir fue vendarme los ojos durante días completos para lograr experimentar lo que este personaje vivió.
tratar, no, tratar, porque la verdad es que es diferente decir, pues me tapo los ojos un ratito y ya, con eso es suficiente. Ellos, por supuesto, y no estoy hablando solamente de aquella época, apenas hace algunos años y todavía actualmente tienen muchas restricciones en su vida diaria y por lo tanto personas dignas de admiración de conseguir vivir unas eh, vidas sanas, felices, a pesar de las restricciones que pudiesen tener. Entonces, yo creo que podemos decir que otra de las cosas que podemos mencionar del libro es que es un homenaje a las personas discapacitadas que logran ser felices porque a pesar de todos los contratiempos y toda la incertidumbre que pueda generar su estado, hay personas que de cualquier manera logran disfrutar lo poco que tienen o lo mucho que tienen. Que ese es, creo que, uno de los mensajes que deberíamos de acatar del libro, ¿verdad? Disfrutar lo que tenemos a la mano, aunque sea poco. Claro, claro, totalmente. Fíjate que ahora todo cobra sentido porque entonces quiere decir que para poder describir todo lo que mencionas en el libro, pues tuviste que vendarte los ojos para que entonces tú vivieras en carne propia qué fue lo que o lo posible que una persona con discapacidad de ceguera sufrió, ¿no? Y creo Ay, que ahora entiendo entonces que esa fue la clave, Nico, haberte vendado los ojos para que entonces nadie te lo contara, ¿no? Tú mismo pudieras constatar de que eso fue lo que vivió, ¿no? Entonces, ahora me hace más sentido, Nico, y creo que te lo aplaudo que hayas hecho eso porque también vivir todo un día cegado, la verdad es que yo no creo poder tan siquiera unos minutos, ¿no? Y que tú lo hayas hecho con el ánimo de poderlo plasmar en tu libro y que el lector pudiera percibir qué fue lo que sufrió esta persona. Creo que esta pregunta que me haces, Nico, se contesta con esto que yo te pregunté. Claro que lograste transmitir las sensaciones. ¿Por qué? Porque tú las volviste a figurar, volviste a hacerlas, las volviste a construir tú en carne propia. Y si fuiste tú parte de quien escribió esta historia, sin duda alguna lo lograste, Nico, porque lograste entender qué fue lo que percibía este personaje. una Entonces, experiencia completamente exactamente, nueva y sabes qué renovadora. Creo que si todos nos percatáramos de los milagros y de los dones que, insisto, nos regalan todos los días, creo que viviríamos vidas más felices, ¿eh? A claro, pesar de los peros y de los contratiempos. Ya nada más pongámonos a pensar qué haríamos sin un brazo, qué haríamos si no pudiésemos caminar, que hay miles de personas, millones de personas que tienen esta discapacidad y sin embargo pueden sonreír. claro, Creo que totalmente. eso es vital. Eso es parte de lo que me gustaría que transmitiera el libro, Josué. Ojalá las personas que se animen a leerlo lo puedan experimentar y nos percatemos de los milagros que nos rodean todos los días. Muy bien, Nico. Bien, y Josué, mira que yo he expresado que durante, a lo largo de 10 años, he llevado a cabo una investigación y la historia se contextualiza con este sinfín de referencias. Hay muchas notas que yo comento que cuando leemos la Biblia actualmente vemos algún comentario, por ejemplo, el, el descanso, el día de descanso, que de repente no logramos entender el impacto que tenía en la sociedad ese día de descanso. Lo expresamos en el primer libro, es parte de lo que quiero dar en promoción a través de estos medios y, y para darle su importancia y su significado completo en un contexto de antaño. Si yo lo veo desde ahorita, le digo, ¿cuál es el problema? Oye, hoy día yo trabajo 6 días y tengo derecho a un día de descanso, pero si lo trabajo me tienen que pagar triple el día, ¿no? Y tan se Ujú. acabó. En aquel entonces, el descanso era tan sagrado que hubo personas que fueron asesinadas por no haberlo respetado. Entonces, cuando ubicamos la historia en la Biblia, en el Nuevo Testamento, de cómo Jesús criticaba eh, eh, esa, esa rigurosidad en la aplicación de las disposiciones,
que decía, entonces no puedo salvar a nadie porque es el séptimo día, no puedo ayudar a nadie porque es el séptimo día, cuán equivocados estaban, pero no lo logramos entender hasta que nos damos cuenta de todo el contexto en el que se desarrollaba la vida en aquel entonces. Entonces, nada más como comentario, ya lo he hecho en algunos videos porque creo que es uno de los temas que pueden llamar mucho la atención, es que incluso el hacer tus necesidades fisiológicas era considerado trabajo y que en su caso, como lo acabo de comentar, te podía llevar a la muerte. Claro. O sea que ahorita te decía, lo leemos y pues no tiene gran significado, pero en aquel entonces lo tenía. Haciendo este comentario, Josué, las referencias que están a pie de página del libro de Siloé te ubicaron, qué anécdota, ahí yo creo que el dato no va a tener gran repercusión, pero me gustaría que ubicaras algún dato que te haya llamado la atención, cómo te llevó esa referencia a ubicarte en una realidad todavía más humana y más social, política, religiosa de aquel entonces. Sí, Nico, fíjate que eh, estas referencias que tú plasmas en el libro fueron muy buenas porque yo lo vi así. Para mí esas referencias fueron la guía, fueron el camino, fue ese padre que te lleva de la mano sobre el camino para que tú no te pierdas. Para mí esas referencias que tú pusiste valen muchísimo la pena porque te voy a poner un ejemplo sencillo. Ahorita que yo decía lo de que Ben-Hur estaba escuchando la flauta, realmente tú plasmas el nombre técnico que es. UGAP. UGAP, exactamente. Entonces yo cuando leí UGAP, yo decía, no tengo idea de qué es eso, ¿no? Pero cuando tú te vas a las referencias, porque hasta eso haces mención de que en el número tal se encuentra esa referencia, tú te vas a las referencias y empiezas a ver y dices, ah, es que UGAP es una flauta de caña que emite múltiples sonidos y lo que tú quieras. Entonces eso facilitó mucho la lectura porque en el libro plasmas las cosas como son, ¿no? Como se llaman o como se llamaban, no lo sé. El chiste es que pones las cosas como técnicamente deberían de llamarse y que uno como yo, que no es muy estudioso de esta materia, pues se perdería. Entonces, cuando empiezas a ver que ponen palabras así y que tú nos guías y nos dices, ah, ok, es así como si dijeras, querido lector, para que no te aburra mi lectura, para que no te pierdas y para que entiendas lo que te quiero dar a entender, por favor vete a la referencia y busca este número. Cuando encuentres ese número, te vas a percatar a qué me estoy refiriendo. Y entonces ya es un lenguaje más sencillo todavía para uno, ¿no? Otro ejemplo que ponías y que ahorita lo decías, lo del Sabbath, ¿no? Lo del famoso Sabbath. Igual, uno como yo que desconoce, no sabes qué es. Cuando te vas a las referencias, es como si volvieras a decir, Nico, querido lector, aquí estoy yo para llevarte de la mano y que no sufras con diferentes términos que son necesarios plasmar porque así lo tengo que mencionar. Pero como no quiero que te pierdas de la lectura, como quiero que sigas disfrutando del placer que es leer, yo te llevo a la referencia para que tú descubras qué significa en un lenguaje más sencillo, amigable, asequible, ¿no? Entonces, a mí me sirvió mucho las referencias porque me ayudaron a conocer muchas palabras que yo desconocía. Otra, por ejemplo, ya digo, con esta cierro para darte la palabra. Sinagogas, ¿no? Dices, ah, estaban reunidos en las sinagogas. Y tú dices, lo mismo, ¿no? ¿Y qué es eso? Y lo mismo, Nico, como si volviera, haz de cuenta, como si volviera a salir esa figura que te indica, no te preocupes, no nos hemos perdido de la lectura, no nos hemos salido del contexto, seguimos por el mismo sendero, vamos por el mismo rumbo, pero vuelve a salir para decirte a qué se refiere con esa expresión sinagoga. Entonces ya te vas al número, te vas a la referencia y entonces ya te da la explicación de lo que quiere decir cada palabra. Entonces, ¿cuál fue mi experiencia con las referencias? Lo que sí te puedo decir fue muy buena porque me ayudó a entender muchas palabras. Lo que sí te puedo decir es que las referencias sí ocupan una parte importante del libro porque
es una, se ve ahí el estudio que hiciste, en esa referencia se ve, de verdad se ve reflejado todo el estudio, todos los años que te tomó estudiar todo esto para que el lector tuviera las referencias, pues las mejores referencias, ¿no? Las que son las más acertadas posibles. Entonces, sí te toma un poquito más de tiempo la lectura porque tienes que estarte cambiando para conocer qué se refiere, pero créeme que eso lo hace enriquecedor porque si yo no tuviera esas referencias, Nico, a ver, yo me pregunto, ¿cuál sería la consecuencia de que no existieran esas referencias dentro de tu libro? Pasaría lo que yo te dije al inicio, lo dejaríamos de leer, ¿no? Porque pues, no entiendo. Y eso de estar buscando a qué se refiere cada cosa, a veces a uno como persona diría, pues ya, verdad ya hasta me da flojera, ¿no? Entonces lo deja uno a un lado, lo deja de leer. Pero ¿qué dijiste, Nico? No, 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 no te preocupes. ¿Para qué nos vamos a otro lado? En el mismo material, en el mismo documento, yo te incluyo. ¿Qué quiere decir eso? De años de investigación que a mí me tomó saber qué quiere decir eso, qué significa eso. Entonces, Nico, concluyendo, en esta pregunta las referencias fueron muy, muy acertadas. Lo que sí es que las referencias, para ir a conocer todas esas referencias, sí ocupa un poco más de tiempo la lectura, porque son bastantes las referencias que pusiste, lo cual yo te lo agradezco porque para mí fueron esa guía, fueron ese camino, fueron ese papá que te lleva de la mano para que tú no te pierdas, como si estuvieras en un tipo laberinto y esas referencias te van dando como vete por aquí, vete por allá, sigue por acá, sigue por allá. Y en el mismo libro, en el mismo libro sigues describiendo algunas otras palabras, sigues repitiéndolas, pero uno ya más o menos las trae aquí porque dices, ah, bueno, a lo mejor no me acordaré, pero vuelvo a regresar a las referencias y ahí está. Entonces, las referencias, Nico, son un punto muy acertado porque pensaste en el lector, ¿sí? O sea, no solo pensaste con el ánimo de que fomentaras la lectura, sino también pensaste en que iba a tener muchas complicaciones para entender ciertos términos y pensaste en el lector, lo cual se te agradece porque pensaste en el lector y dijiste, para que no se pierda, vayas a las referencias que le ayudarán a distinguir qué quiere decir cada término que debo y necesito emplear en la escritura. Entonces, Nico, esa fue mi experiencia con las referencias que tú nos pusiste. Eh, de esto derivado, mira, te voy a platicar que yo pensé, en general, ¿verdad? Personas que se atrevieran a seguir la lectura, yo les hacía la recomendación de que lo leyeran y les decía, bueno, yo les sugiero una de tres. Si les gusta la narración y se quieren seguir con la narración, pues échenle un vistazo al pie de página, dense una idea de lo que significa la palabra y síguete de filo todos los capítulos. A lo mejor no te interesa mucho el apéndice en donde dejé plasmada gran tiempo de la obra, 10 años de trabajo y de investigación, pero bueno, si te interesa la narración, creo que de cualquier manera vale la pena que te sigas de filo todos los capítulos. Dos, que si te interesaba mucho el apéndice, bueno, pues que igual, ¿verdad? Pero ya depende de tu retentiva, que leyeras el apéndice, te fueras incluso de pie de página, te fueras al apéndice e incluso te fueras a la fuente de la Biblia, ya plasmé varios historiadores, entre ellos el principal es Flavio Josefo, y que te investigaras esos temas y bueno, te regresaras a la redacción, a la narración de la historia, que creo que vale la pena. Para aquellas personas investigadoras, a lo mejor una de dos, o me detengo en cada pie de página para estudiarlo, investigarlo y me regreso a la narración, o a lo mejor, ¿no? Terminando el libro me dedico a estudiar el apéndice porque todo está fundamentado, todo está documentado y que te pusieras a estudiar el apéndice, creo que para los estudiosos pudiese llamar la atención el adentrarse en todo este estudio. O tercero, que era la técnica que yo les sugería para las personas que les llamara la narración y también los apéndices. Les decía, terminen de leer el capítulo y terminando de leer el capítulo, regresense tantito a ver los apéndices y dense una idea de lo que significaba esa palabra, ese objeto, esa situación en la sociedad judía de aquel entonces y ya captar un poco más todo el contexto en el que vivían. No sé cuál de esas tres técnicas, repito,
te seguiste de filo con la narración, dos, te detuviste en cada apéndice y te pusiste a estudiar, o tres, al terminar el capítulo te regresaste a estudiar los apéndices, o a lo mejor tuviste alguna técnica particular al respecto. No, Nico, fíjate que a mí me funcionó conforme ibas haciendo la referencia, yo iba brincando a buscarla porque fue para mí el camino más fácil, porque fíjate que sí lo pensé, dije, me voy a seguir toda la lectura y después ya veo lo de las referencias. Pero la verdad es que dije, no, yo creo que no me va a funcionar así porque puede que me brinque de algún acontecimiento importante que se siga describiendo y que no lo entienda por no saber qué significa esto. Entonces, en mi opinión, digo, yo creo que las tres rutas son buenas, pero en mi opinión, a mí la que me funcionó y la que yo recomendaría es ir viendo las referencias conforme van apareciendo en cada capítulo bueno, en cada parte del libro, en cada capítulo, en cada párrafo, si así lo queremos ver. Eh, Esa creo que es la que mejor me funcionó a mí, ¿no? Mejor a alguien más le funcionará a las otras, que también es válido, pero creo que para mí esa es la mejor ruta para Me poderlo entender gustó. mejor. Ah, vale, vale, vale. Bueno, y bueno, por supuesto, eh, de repente pues conocemos ciertas situaciones de la religión, de las situaciones bíblicas, y creo que alguna referencia, algo que de repente sucede que te sorprende que se encuentre en la Biblia, seguramente te encontrarás en algún punto de la narración de Siloé, ¿no es cierto? Claro, sin duda alguna. Pues hombre, qué agradable conocer ese punto de vista, Josué. Bien, ¿me podrías compartir qué mensaje finalmente te pudo dejar la lectura de mi libro? ¿Qué sensación, qué pudiste extraer tú de la experiencia de haber leído mi libro? Me encantaría que me harías favor de compartirme tu experiencia, José. ¿Cuál fue el mensaje que pudiste captar o que te transmitió las letras plasmadas en el libro? Fíjate, Nico, que este libro trae un cúmulo de mensajes. O sea, yo creo que son muchos los mensajes que le quieres dar al lector. Y digo, salvo tu mejor opinión, pero creo que son bastantes las cosas que tú quieres transmitir. Una de ellas, considero, es el hábito de la lectura. Creo que este libro tiene la intención de que la gente se adentre a este fascinante mundo de la lectura porque pues también ha sido, dicen por ahí que está siendo olvidado, que no a muchos nos gusta leer, que hoy la tecnología ya es más práctica, hoy con lo de inteligencia artificial también ya todo lo hacemos o lo queremos hacer a través de esta vía. Entonces dejamos a un lado este camino de la lectura, ¿no? Pero no hay como agarrar, Nico, el libro, destaparlo, o leerlo, sentirlo. Creo que esa es uno de los placeres de la vida por lo menos a aquellos que nos gusta leer, ¿no? Entonces, un primer mensaje, porque te digo, yo creo que son varios. Primer mensaje es que tú estás fomentando ese hábito de la lectura. Un segundo que considero, y te digo, y creo que por algo también lo hiciste, un segundo que considero es que le estás regresando algo a la vida. ¿Qué? No sé, pero creo que tú le estás regresando algo a la vida. A través de esta lectura, tú le estás regresando algo a la vida para que las personas puedan disfrutar de esta novela. ¿Por qué? ¿Por qué te lo digo? Porque el día de mañana, Nico, que tú ya no estés en este mundo ni yo, físicamente ya no estaremos. Pero ese libro, Nico, se va a quedar para siempre. Ese libro va a estar toda la vida. Habrá existido alguien que se llamó Nico Pérez y que escribió un libro y que ahí quedará para siempre. ¿Sí? Entonces, ¿qué otro mensaje considero está dentro de este libro? Le estás regresando algo a la vida. Para el día de mañana que tú ya no estés aquí, el día de mañana que tú partas, pues por lo menos siempre te recuerden, siempre te recordemos con un libro escrito por ti, ¿no? O sea, dejar como un legado en esta vida antes de morir. Porque incluso dicen, ¿no? Que escribir es terapéutico y que escribir ayuda a sacar mucho de lo que traemos.
y que que este lo voy a agarrar para decirte mi tercero. Yo creo también, Nico, que un tercer mensaje que tú nos quieres dar aquí es que te conozcamos un poco más, lejos de profesor, sino más bien como persona, como ser humano, como amigo, como hermano, como tío, que conozcamos esa parte de ti que no todos podemos ver, porque te aseguro, Nico, que preguntamos, ¿conoces a Nicolás Pérez? Sí, es contador, sí, es fiscalista, sí, da clases. Pero nadie te va a decir, o a lo mejor muy pocos, seguramente los que estén muy allegados a ti, te van a decir, sí, Nico está muy allegado a Dios, Nico está muy allegado a la religión, Nico escribió un libro. Entonces, Nico es así como hermano, Nico es así como tío, Nico es así como hijo. Creo que esa parte, pues no la conocemos todos. Entonces, yo siento, Nico, que un mensaje que tú quieres dar en este libro es una forma que no conocemos de ti, algo que hay en ti que no conocemos. Eh, Te digo, son varias cosas, también otro que no sé y qué tan cierto sea. Y creo que tiene que ver mucho con la inspiración, pero algo te debió de haber inspirado para poder escribir este libro. Mucha gente dice, las personas se inspiran por algún acontecimiento triste, por algún acontecimiento trágico. ¿No? Por algo que sucedió en su vida y que los dejó muy marcados para siempre. Y que es algo que no pueden quitar, pero con lo que todavía conviven. Es algo que a lo mejor no pueden quitar, pero pues todavía los persigue. No sé, es algo que considero puede estar transmitido a través de tu libro, Nico. Algún acontecimiento, algo que tú hayas vivido y que estés plasmándolo en ese libro y que también indirectamente estemos conociendo, porque yo no tengo dudas de que parte de ti, parte de cómo eres tú en este mundo, creo que va en cada personaje que pusiste en Siloé. Una esencia de ti va en cada personaje y que aquí ya la cuestión sería descubrir qué es lo que hay de ti dentro de cada uno de ellos. No, a lo mejor todo, no lo sé. Pero creo, Nico, que son esos los mensajes que yo pudiera rescatar para mí más importantes de tu libro y que te lo aplaudo mucho porque si también tu intención fue regresarle algo a la vida, créeme que lo estás logrando. Si tu intención fue que la gente se adentrara a la lectura, también lo estás logrando. Y creo que si tu intención fue para que tú como persona sanaras algo en tu corazón que todavía te persigue, que no te deja en paz y que necesitabas liberarlo para poder estar mejor, para poder convivir mejor, porque al final si uno trae un dolor que a lo mejor no se quiere ir, pero el problema es, no es que se vaya, el problema es aceptarlo, porque fíjate que entre más quieres que se vaya, más está. Entonces, si tú aprendes a vivir con esto, si tú aprendes a vivir con ello, vas a saber que ahí está, pero no te va a molestar porque lo habrás aceptado. Entonces, yo creo también, Nico, que al haber escrito es una forma liberadora para ti de algo que pudieras estar cargando hoy o ya de hace mucho tiempo, no lo sé. Y eso es lo que yo rescato de esto, de este mensaje que nos acabas de transmitir. Además de que estoy ansioso por ver lo que continúa de este extraordinario libro, Nico. Pues te agradezco mucho ese último comentario. Y sí, si me permites, la verdad es que te voy a confesar, el libro es un exorcismo para mí. em, Han sucedido una serie de eventos que por supuesto yo no quiero pensar que son los más trágicos del mundo, habrán vivido personas cosas más fuertes, pero el medio por el cual hallé una salida, una escapada de esas situaciones, es la escritura. Me he dedicado últimamente a la música, creo que el arte en general, ¿vale? Cualquier tipo de arte que la persona busque para desahogar aquellos fantasmas, aquellos, eh, pues sí, aquellos pasados. Creo que en este caso el arte es una forma bellísima de exorcizarlos. No es sencillo porque
por ejemplo, en el caso de la escritura, es una profesión muy solitaria, pero es a veces lo que necesitamos para lograr exorcizar todos esos pasados y pecados del pasado. Entonces, sí, sí ha sido parte de las razones por las cuales he escrito y me voy a permitir comentar si lo percibiste en el primero, en el segundo. De hecho, ya he decidido que voy a soltar todo lo que se tenga que soltar para terminar de exorcizarlos, porque en el segundo libro vienen revelaciones todavía más íntimas, más graves. Repito, no quiero decir que son las más trágicas del mundo, porque sé que hay personas que han vivido cuestiones más pesadas, pero pues cada quien sabe cuánto pesa el muerto, ¿no? Claro, Y desafortunadamente a veces no hallamos la forma de sacarlos de nuestras almas. Yo estoy en el proceso, no te estoy diciendo que ya lo he logrado, pero sí, le diste al último comentario, le diste exactamente al clavo. Es una forma de exorcizar todas aquellas culpas, todos esos pecados, todas esas personas que dejé atrás. Y bueno, pues yo le sugeriría a las personas que se encuentran en ese atolladero, creo que el arte es una forma de salirse, sea música, pintura, escribir, danza, música, cualquier medio creo que es importante ubicarlo, es una salida del alma, para lo cual aquellas personas que se encuentren en desesperación busquen esos medios de salirse de ese hueco, de ese hoyo, de esas profundidades. Y bueno, pues de antemano te agradezco muchísimo el haber hecho ese comentario que de hecho le diste al clavo, Josué. No lo habíamos platicado y bueno, pues le has dado al clavo precisamente, es parte de una forma de exorcizar, de quitarme de algunas culpas que traigo yo mismo. Y bueno, pues en el segundo libro ya decidí sacar todo lo que vengo arrastrando, porque además se han prestado las circunstancias para hacerlo. Y sí, sí va a suceder algo todavía que me ha liberado todavía más que el primer libro. Entonces, bueno, prometo seguir trabajando en el tema, seguimos trabajando. Mi corrector estamos trabajando arduamente para sacarlo lo más pronto posible, porque además yo quiero hacerlo, estoy enfocado en ese tema. Entonces, pues Josué, no sé si tengas algún comentario, ya me lo habías, ya me hiciste favor de comentarlo al principio, pero te voy a pedir por favor y te voy a preguntar en concreto, ya me lo contestaste y te voy a insistir al respecto. ¿Recomendarías la lectura de mi libro, Josué? claro, Nico. Sin duda alguna la recomendaría porque con este último punto que te dije, y tú me lo acabas de confirmar, estamos viendo una historia pues real, si así lo quieres ver, porque estás plasmando lo que tú has vivido y estás plasmando aquello que tú estás cargando y eso no puede ser más real que nada, ¿no? Entonces, sin duda alguna lo recomendaría porque lo que yo acabo de presenciar y con esta plática que acabamos de tener, me di cuenta, Nico, que ese libro está escrito con el corazón, porque trae todo, tanto tu dolor, como tus alegrías, como tus tristezas, como esa soledad, como esas compañías, como tu familia. Está escrito con el corazón, Nico. Y créeme que cuando las cosas las hacemos con el corazón, no tienen por qué salir mal. Entonces, Nico, sin duda alguna, yo recomendaría Siloé y amenazo con hacer una publicación en mis redes sociales para hacer también más difusión de tu libro y sin duda alguna recomendarlo porque me ha parecido una historia verdaderamente increíble, Nico. Te agradezco muchísimo. Y bueno, para las personas que nos hicieron favor de seguirnos hasta el final del video, les agradezco muchísimo. Les voy a pedir, por favor, agradezco de antemano a Josué por todas estas ideas, por el tiempo que me ha dedicado, además, por supuesto, de la lectura misma del libro. Le agradezco mucho sus comentarios, sus buenas recomendaciones. Y bueno, pues espero que haya personas a los que les llegue este mensaje y alcancen a inspirarse para leer no solamente mi libro, la lectura es
bellísima. No me acuerdo, voy a parafrasear algo que escuché, no me acuerdo de quién es la fuente, pero decían que la lectura es felicidad, pero pues nadie puede obligar a nadie a ser feliz. Esperemos que alcancemos algunos de nosotros la felicidad a través de la lectura. Y bueno, agradezco una vez más a Josué que me haya hecho favor de esta plática del tiempo que me ha dedicado. Muchísimas gracias a las No, hombre, personas que Nico. nos... Te agradezco mucho, Josué, y No, muchas hombre, gracias, Nico, de no, hombre, no, verdad. hombre, el agradecido soy yo. La verdad es que para mí fue un verdadero privilegio que me hicieras esta distinción, de que me dieras esta oportunidad de poder externar lo que yo considero has dejado en este libro, lo que yo considero ya dejaste en la vida. Y créeme que yo te deseo el mejor de los éxitos, vas a ver que te va a ir muy bien. Yo te auguro a ti y a tu libro mucho, mucho éxito porque tienes para adelante, ¿eh? La verdad es que ha sido una lectura muy, muy enriquecedora, me ha dejado un muy buen sabor de boca y de verdad que todos mis mejores deseos para ti, para tu libro, para la gente que te ayudó y para todo este proceso, de verdad que solamente a su vida lleguen bendiciones. Nico. Considérame tu amigo, por favor, porque yo te considero como tal. Muchas, muchas, muchas gracias. Gracias, Josué, y a todas las personas que nos hacen favor de seguirnos, muchas gracias por llegar a este punto del video. Les voy a pedir que nos sigan en nuestras redes sociales y insisto en esta es la intención de promover la lectura. Ojalá se atrevan, se lancen a la lectura de Siloé, que ciertamente le hemos dedicado algún tiempo y creo que se ha reflejado en el sentimiento en el que reflejamos en las líneas del libro. Y bueno, a todos los seguidores, a los futuros seguidores, entre líneas nos encontramos. Muchas gracias. Adiós.